Hola, hola a todos de nuevo a un episodio más de Guachapori con Lucía y Chuy. Hola, Un hola. gran saludo a todas las personas que nos ven a través de la señal de Televisa, a través de las diversas plataformas, YouTube, Spotify y Spotify. ya. Bueno, la gente que nos sigue en Instagram por ahí también se entera Sí. ve los pequeños clips y eso para engancharse, ¿no? Ujú. Y realmente nos sentimos como que estamos empezando de cero, ¿no? Teníamos mucho Poquito. tiempo que no grabábamos. Siento que teníamos mucho tiempo que no estábamos tú y yo solos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí. Tú y yo solos, en el Guachapore, ¿no? Entonces, y la verdad es que hoy quisimos regresar con un tema, muy amplio. Es un tema al que se le puede entrar de diferentes maneras. De hecho, irónicamente pensarán que tuvimos mucho tiempo para ponernos de acuerdo tú y yo, pero realmente no. O sea, ahorita mientras te estabas bañando yo estaba haciendo notas. Ujú. Entonces, más o menos nos la vamos a ir llevando a como vaya saliendo, ¿no? Y el tema de hoy es un tema que ha estado muy en, en De el, moda, ¿no? Y en la como conversación, digamos, en los últimos últimamente, años, sí, sí, en sí, los sí, últimos años. Y es el camino del despertar de la conciencia, sí. El ¿no? famoso despertar, ¿no? El famoso despertar de la conciencia. Ajá. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Los ¿Cómo síntomas. se vive? ¿Qué se siente? ¿Para qué? Y claro, lo vamos a hablar desde la perspectiva no de dos expertos, ¿no? Porque no nos consideramos expertos en el tema, Ujú. más bien desde la perspectiva de dos personas que han caminado este camino desde hace unos 12 años para acá, más o menos, ¿sí? Sí, Del así es. 2012. Del 2012 muy significativo también el año en el que tú y yo empezamos con esto y ahorita tocaremos el punto de por qué, ¿no? Ujú. Pero como te digo, yo más o menos estructuré un poquito cómo podía ir. Obviamente no es la regla. Tú me puedes interrumpir o Te voy a puedes interrumpir todas proponer. las veces que yo quiera. Exactamente, así debe ser. Pero yo creo que sí deberíamos de empezar tal vez con una definición o algo que se acerque a una definición, ¿no? De lo que es el despertar de la conciencia. Y si gustas, yo escribí una por aquí, seguramente tú tendrás otra y la complementamos. Ujú. Pero el despertar de la conciencia lo podríamos definir como un proceso, realmente es un proceso, ¿no? En el que las personas adquieren un mayor conocimiento y una mayor percepción de sí mismos, de la gente que los rodea y del mundo en general, Ujú. ¿no? Y yo, Este, yo lo pudiera resumir en dos palabras que es simplemente el darse cuenta, ¿no? ujú, Darse cuenta de nuestra propia realidad, de nosotros mismos, de lo que nos rodea, darnos cuenta de estas cosas que no nos están haciendo bien, pero que decidimos como ignorarlas y de repente llega un momento en donde dices, ya no lo puedo ignorar más, ¿no? ujú, Sino que ahora lo tengo que enfrentar o lo tengo que resolver o lo tengo ujú. que dejar o algo tiene que suceder porque el alma ya no puede continuar por ese camino. Ya se siente incómoda, ¿no? Se Ujú. siente como que no está avanzando al ritmo que debería avanzar. Se siente como un alma estancada, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que es muy interesante porque cuando alguien empieza en este camino, por lo general, viene por como tres caminos distintos. Ujú. A veces puede ser una, una experiencia espiritual, ¿no? Lo que te hace como reaccionar y darte cuenta de que hay algo más. Hay veces que puede ser una experiencia filosófica, ¿no? De cierto punto ese es un poquito mi caso. Y ahorita si quieres comentamos. Sí, Y la otra puede ser una crisis, sí. ¿no? Que ese fue mi caso Que ese fue tu caso. y ahorita también lo podemos comentar, ajá. ¿Cuál sientes que haya sido Mi punto de el quiebre. punto de quiebre? El momento a lo mejor clave como para decir, a partir de este momento, este suceso o de lo que sea, Ujú. mi conciencia empezó a caminar por este lado. Pues creo que desde que estaba muy chiquita siempre me he cuestionado muchas cosas. O sea, siempre me ha gustado preguntarme como, ¿por qué?
el porqué de las cosas, ¿no? El por qué somos como somos, el por qué la vida se desarrolla de la manera que se desarrolla y así. Pero obviamente, pues luego te vas como enrolando en tu personaje y empiezas a crecer y empiezas a hacer tus cosas, ¿no? Entonces, digamos que mi punto de quiebre fue a raíz de una ruptura amorosa. Yo estaba en una relación, ahorita ya ni me acuerdo, eso es bien raro. O sea, ya no me acuerdo como cuántos años duré con esa persona. Sé que fueron más de 5, no estoy segura si fueron 7, 6, está como difuso, pues, ¿no? Pero más allá de la ruptura amorosa, que pues obviamente fue dolorosa en su momento, lo que más me afectó de esa época es que yo tenía como una estructura de cómo era mi vida a través de esa relación, ¿sabes? Ya tenía mucho tiempo con esa persona, él era más grande que yo, entonces como que de cierta manera, pues tú sigues los pasos de cómo se tiene que ser la vida, pues, ¿no? Pues creces, te desarrollas, te enamoras de alguien, tienes un noviazgo con esa persona, luego te casas, tienes hijos y etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso se cayó y cuando me di cuenta de que, ok, no es con esta persona con la que me voy a casar o continuar, y cuando se cayó todo lo que sostenía esa relación, que eran los amigos, que ahorita a la vuelta del tiempo pues eran amigos de él, no eran amigos míos, ¿no? Porque cuando se terminó la relación también esos amigos se fueron. Y yo creo que eso fue lo más doloroso. Más allá de terminar con esta pareja, el darme cuenta que durante muchos años, pues esos amigos que yo consideraba mis amigos no eran tan mis amigos, ¿no? Digo, yo ahorita lo entiendo y los aprecio, y si me los encuentro en la calle, todo bien. Y hay unos que sí se quedaron, obviamente, ¿no? Pero fue eso, como el decir, a la madre, o sea, yo pensé que tenía este tipo de vida y ahora me doy cuenta que estoy completamente sola y que toda la gente con la que yo convivía durante mucho tiempo, o sea, años, pues ya no está. Entonces sí fue como un choque. ¿Y el tuyo? El mío, ahorita les decía que fue también por un tema filosófico, porque yo creo que fueron 2 eventos que se dieron en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Ajá. Yo también en aquel momento tenía otra relación con otra persona y esta persona estaba pasando por un tema de salud emocional, y en el acompañamiento que yo le estaba dando, pues yo también me tuve que atender, ir con una psicóloga, etcétera, ¿no? Y esta psicóloga me recomendó un libro que se llama El libro del ego, que es de Osho. Osho es este pensador hindú muy polémico, ¿no? Muy polémico. Por ahí hay una serie de Netflix sobre... Más polémica. Sobre un suceso en lo que él y sus seguidores estuvieron involucrados y todo eso, pero realmente... es parte también del despertar de la conciencia, ¿no? El una vez que ves las cosas desde otros ángulos, ves ese documental y entiendes muchas cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo una vez de haber leído varios libros de Osho. Pero ese libro en particular, el libro del ego, me quebró algo en la cabeza. O sea, me hizo cuestionarme cosas que nunca me había cuestionado. Y me hizo también conocer otros lineamientos de pensamiento que yo nunca había considerado, ¿no? Y que resonaron conmigo, porque ese es el tema con esto del despertar de la conciencia. Hay muchas cosas a tu alrededor a las que puedes acceder. Y no es que sean cosas buenas o malas, pero hay unas que resuenan contigo, hay otras que no resuenan contigo. Y no quiere decir que sean malas herramientas. Eso que no resuena contigo, a lo mejor con otra persona funciona, ¿no? Y ese libro del ego que para mí fue trascendental, yo se lo puedo recomendar a alguien y ese alguien le puede generar un rechazo, ¿no? Porque hay ciertas ideas que te confrontan. Entonces... la lectura de ese libro me movió mucho el cuadro, sí me sacó mucho de donde yo estaba y me hizo observar las cosas diferentes y me causó curiosidad por conocer más. Ese fue uno. Y lo otro fue que también en este proceso de ayudar a esta persona con la que estaba en el momento, asistí a sesiones de constelaciones familiares. Y eso para mí fue súper extraño porque estamos hablando de que fue en el 2009, por ahí más o menos.
no era tan común. O sea, ahora yo digo constelaciones familiares y mucha de la gente de nuestra audiencia puede que alguna vez haya escuchado el término por ahí, pero en aquel entonces era muy, muy extraño. Y en las constelaciones familiares se hacen trabajos energéticos, pero es una técnica ya muy aprobada por un psicólogo alemán, Bert Hellinger, que es una persona muy respetada en el medio. Entonces empezó a suceder que estas constelaciones familiares ya se dejaron de ver como charlatanería y se les empezó a poner un poquito más de atención. Entonces yo al presenciar cómo es una sesión de constelaciones familiares, para mí fue muy impresionante, porque pasan cosas realmente raras, cosas que en aquel entonces simple y sencillamente mencionarla a los demás era motivo de burla, de, güey, ¿cómo crecen esas cosas? Ahorita ya no, pero antes sí. Creo que todavía hay poquito, ¿no? Sí, claro, o sea, claro, hay gente que bueno, que tiene su cuadro, ¿no? Sí, su cuadro, sí. Pero para mí presenciar lo que sucedía en esas sesiones, de cómo energías que no estaban presentes se manifestaban a través de personas que no tenían nada que ver con la persona que estaba constelando, y verlo en vivo como una obra de teatro, cómo se va desarrollando y todo es muy impresionante. Y sobre todo en aquel momento, porque para mí fue decirme que algo que según esto no debería de existir, yo lo estaba viendo en vivo. Entonces eso también me quebró la cabeza y mis patrones de creencia, y me hizo que me abriera a decir, bueno, a ver, tal vez no entiendo qué está pasando, pero algo está pasando. Y eso me hizo entonces empezar a cuestionarme más, ¿no? Entonces, claro, de ahí se vinieron muchos otros eventos que yo he atravesado solos, otros contigo, pero yo creo que esos dos fueron como el detonante para que yo empezara a jalar ese hilo, ¿no? Y sí, más o menos fue, digamos, como en el 2009 más o menos, siento que fue eso, ¿no? Pues qué padre para ti, porque de cierta manera fue una onda más de descubrimiento y de ser autodidacta. Para mí sí fue una crisis total. Sí. en donde sí era como, pues ahora qué soy, pues, ¿no? ¿Qué soy sin estas personas? Y ahorita a la vuelta del tiempo digo, qué bueno que sucedió, ¿no? Porque pues tú no puedes basar tu vida en, sabes, como en las cosas que los demás hacen o dejan de hacer por ti. Entonces, para mí sí fue un camino de locura. A ti te tocó, porque la gente no sabe, pero realmente Chuy y yo nos conocemos desde que yo tengo 18 años y ya tengo muchitos más. Entonces siempre hemos sido muy, muy buenos amigos, pues, ¿no? Entonces en algún momento le tocó esta crisis donde pues yo no sabía qué hacer, pero fue muy bonito, el bonito y retador y muy doloroso el tener pues que rendirte, ¿sabes? A decir, las cosas que yo pensaba que eran reales, pues no las son. Entonces, ¿qué sí es real? ¿O qué sí es lo que está resonando conmigo? O cosas tan sencillas como decir, bueno, ¿y entonces qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué me gusta? Porque después de tantos años con una pareja, te empiezas como a mimetizar. Y más en esos años en donde yo tenía 20 y pico de años, pues es todavía más, ¿no? Cuando estás como en los 20. Sí, claro, sí. Va a empezar, estás en los 20 todo es y más. Todo es más. Todo es más. Y aparte te sientes súper maduro y ya eres súper grande, ¿no? Y pues sí, eres adulto, obviamente, pero no tienes idea de todas las cosas que se vienen después con la adultez, pues, ¿no? Y con la madurez y todos los eventos que eventualmente vas a atravesar, como la pérdida de un ser querido, un cambio de trabajo, la pérdida de una casa o dinero o una enfermedad, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que te van marcando y que te van como reconfigurando tu cabeza, pues, ¿no? Pero mira, vamos a entrar como en materia, ¿no? Y entremos mencionando que una de las características del despertar de la conciencia es sin duda esto de cuestionarte todo. Abrirte a la posibilidad de cuestionarte todo. Dentro del camino del despertar de la conciencia se vale cuestionar todo. No nomás se vale, es necesario. Y eso lo hace bastante entretenido en ese sentido. Y empecemos mencionando el tema del 2012. Ok. ¿No?
Sí, ¿qué fue lo que pasó en el 2012? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero Lucía y yo tenemos la creencia de que toda esta profecía maya, ¿no? Del fin del mundo, el 2012, Uh-huh. A la manera, voy a hablar por mí, Uh-huh. aunque sé que coincidimos en estas cosas, pero a la manera en que yo lo percibo, sí sucedió. O sea, el mundo, como lo conocíamos, se acabó en el 2012. Sí, que realmente los mayas hablaban de eso, de un cambio de ciclo, pues, ¿no? Nada más que la gente lo malinterpretó con esta onda de se va a acabar el mundo y pensaban que iba a venir un meteorito o lo que sea. Y, un meteorito. Y nos íbamos a destruir y ya, ¿no? Pero no, realmente se referían precisamente a un cambio de conciencia o un cambio, digamos así. Entonces, y venía derivado ese cambio de un cambio de vibración del planeta. Sí. Lo cual eso es científicamente comprobado. La vibración del planeta ha venido cambiando a raíz de esas fechas. Entonces, ¿qué sucede cuando agarras, por ejemplo, un puño de arena, de tierra, ¿no? Cualquiera, lo echas en una lámina y tú le empiezas a pegar de acá de abajo? La misma vibración hace que el puño de tierra que tú echaste ahí se vaya polarizando y se vaya separando. Ciertos componentes que tienen ciertos minerales se agrupan y se van para un lado, otros se empiezan a separar, otros empiezan a formar como formas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros imagínate esa lámina, como el planeta Tierra donde nosotros estamos parados y el planeta cambia su vibración, entonces eso empieza a suceder, se empiezan a separar las masas y se empieza a polarizar todo, ¿no? Y si observamos bien, podemos darnos cuenta que a raíz de esas fechas, y no es exactamente el 2012, el 21 de diciembre del 2012, se dice que fue un par de años antes y un par de años después, esa transición, ¿no? Empezó un poco antes del 2012 y así. Pero si nos damos cuenta, yo hago el ejercicio de retroceder en cuanto a cómo percibía el mundo antes del 2012 y parecía que todos íbamos hacia el mismo lado. Todos íbamos caminando hacia una misma evolución, ¿no? Y antes del 2012 parece que toda la humanidad llevaba el mismo entendimiento, es decir, hay cosas que ya no están bien, hay cosas que se están componiendo, pero era muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, antes del 2012, hablar de racismo, era como ya muy extraño, era como... Claro. Era como que pues ya nadie es racista, ¿no? Sí, claro que no. Eso fue, o sea, hace muchos años en documentales de blanco y negro y, ¿sabes? Como temas de historia, ¿no? Existió la esclavitud, existió el holocausto, o sea, como que ya había quedado en el pasado. Y como ese tema, muchos otros, parecía que todos nos habíamos puesto de acuerdo hacia dónde íbamos. A partir del 2012, ¡fum!, de repente se polarizó todo. Y nos dimos cuenta de que como que voy a utilizar términos de malo o bueno, entendiendo que nada es totalmente malo y totalmente bueno, pero como que lo malo se hizo más malo y lo bueno se hizo más bueno, ¿no? Entonces vemos cómo de repente resurgió, o sea, de repente hay marchas en Estados Unidos, ¿no? De gente encapuchada del Ku Klux Klan defendiendo sus derechos a ser racistas. La supremacía blanca. Y es como así, ¿no? ¿Qué? O sea, es una teoría, ¿sabes? O los crímenes de odio, Los ¿no? crímenes de odio, el sexismo, el clasismo, todas esas cosas se intensificaron de manera como muy notoria, pero también la parte buena. Entonces empezamos a ver un boom. ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a partir del 2012 empezó a haber como un boom de esta como espiritualidad, de decir, empezaron a haber centros de yoga por todos lados, empezó a haber terapias de cuencos, constelaciones familiares, meditaciones, hubo un resurgimiento de los psicodélicos que habían estado, ¿no? Enterrados y satanizados por décadas y empezaron a resurgir otra vez. Muchas cosas empezaron a suceder al punto de que ya ahorita no se siente tan raro si yo menciono constelaciones familiares, flotación, psicodélicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente ya está más familiarizada con los conceptos, ¿no? Y más familiarizada y un poco más aceptados, ¿no? Antes ir a una clase de yoga era como que es de locos eso, es de marihuanos, es de veto a saber. Y ahora todo el mundo puede tomar una clase de yoga, ¿no? Así. Entonces, en ese punto vamos. Ahora,
al ya empezar a ver como muchas herramientas o muchos vehículos a los cuales puedes acceder a estos conceptos, es que el tema del despertar de la conciencia empezó a ser un tema. Siempre ha estado, ¿no? O sea, yo me sentiría muy apenado si aquí estuviera uno de los percursores de estos temas que en los 60 fueron súper activistas y estuvieron súper metidos diciéndoles que ahora nosotros lo estamos descubriendo. Pues no. No, obviamente no. Pero te ibas a ver como el chico de Hermosillo que dijo que él inventó el punk en Hermosillo, ¿no? Sí. Bueno, no, hermano. No, ya existía. Ya existía. Pero te digo, es así, ¿no? Es como que ahora es algo mucho más familiar. Ahora, ¿estaremos en lo cierto con la teoría del 2012? No tengo idea. Pero esto es lo que sucede. Tú ahora te vas a empezar a encontrar personas, por ejemplo, que están metidos en este tema del despertar de la conciencia y que de repente los puedes ver interesados en teorías de conspiración o en hipótesis muy locas. Y no es que lo interconectes, es decir, si andas en el tema del despertar de la conciencia, entonces es que estás pirata y eres conspiranoico. No. Pero si estás en el camino del despertar de la conciencia, estás en el camino de cuestionarte todo, desde lo más lógico hasta lo más absurdo, ¿no? Entonces, cuando se te presenta una teoría, entonces estás obligado a observarla y a observarla desde tu entendimiento, no desde lo que te dicen que es. Porque si lo observas desde lo que te dicen que es, entonces inmediatamente lo descalificas y dices, es una teoría de conspiración y le pones un tache, ¿no? Pero si no, a ver, vamos a observar. ¿Por qué dicen que la cosa es así? ¿No? Y ya, entonces tú ya disiernes y tú llegas a tus conclusiones, ¿no? Sí, a mí me parece muy emocionante, tú sabes, que a mí me encantan las conspiraciones. Sí. De más a veces. pero no es tanto que yo crea todas las conspiraciones, sino que lo que me sucede es precisamente eso. O sea, me llama mucho la atención cómo puede haber seres humanos que a través de su pensamiento o de su lógica llegan a estas conclusiones que a lo mejor para una persona cuadrada o que no se ha salido como de su línea de pensamiento puede decir, ay, güey, o sea, ¿cómo pues, no? Y está desde todo, ¿no? Desde que la gente que cree que la Tierra es plana, que la gente que cree que estamos realmente en una tierra hueca, que hay infinidad de teorías, ¿no? Y lo interesante es verlas así, sin ningún juicio, ¿sabes? Decir, ok, voy a abrirme a la posibilidad de escuchar primero lo que la persona me tiene que decir sobre este tema que yo desconozco, bajarme como mi ego y ser humilde, decir, voy a escuchar este punto de vista. Y a veces lo que sucede es que dices, mira, qué interesante, no había visto este tema de esta manera, y muchas veces también puedes decir, lo entiendo, está bien, entiendo como cuál es tu punto, pero aún así no lo compro, pues, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en el caso que estás mencionando tú de la Tierra plana, yo no creo que la Tierra sea plana, ¿no? Personalmente no lo creo, pero sin duda cuando aquel loco dijo que la Tierra era redonda, todo el mundo le dijo, ay sí, güey, ay sí, redonda va a ser la Tierra, redonda, sí. ¿Me entiendes? O sea, es la misma. Fue lo mismo, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que sí. No quiero decir que con el paso del tiempo vamos a decir que la Tierra... Jesús Hernández es terraplanista. No, pero todo viene de cuestionarnos todo, ¿no? Sí. Entonces, si quieres para meter a la gente que nos está escuchando en conceptos más aterrizados sobre lo que es el despertar de la conciencia, ¿qué te parece si mencionamos algunos aspectos que incluyen el despertar de la conciencia? Y los vamos rebotando. ¿Los síntomas o de qué te refieres? No, aspectos. Yo me refiero a como las cosas que suceden en el camino. Okay. Y te los menciono rápidamente y ahorita les damos uno por uno. Los apunté ahorita que te fuiste. Autoconocimiento, conexión, propósito, empatía y presencia. Okay. Y empezamos por Son parecidos a los síntomas. Sí, bueno. La única cosa que yo agregaría ahí es la locura. Y la ansiedad que da el despertar de conciencia, que también es un tema que ahorita deberíamos de tocar, ¿no? Sí, sin duda. El tema, esta onda solitaria que es también el camino de la conciencia, porque pues es algo personal que nadie lo va a hacer por ti. Consecuencias, pues, ¿no? Se puede decir. Sí, una consecuencia del camino, ¿no? Okay. Pero empecemos con el autoconocimiento. El autoconocimiento dentro del despertar de la conciencia es el entendimiento de tus propios pensamientos, el entendimiento de tus emociones y de tus comportamientos. Porque normalmente las personas van por la vía en automático.
Y van por la vida confundiendo, y nosotros esto lo hemos repetido muchas veces, confundiendo que somos lo que pensamos, ¿no? Sin entender que nuestra mente es un compendio de un montón de aprendizajes que hemos ido adquiriendo, y muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, de manera no voluntaria o no consciente. ¿Me explico? Tú a veces aprendes cosas a la mala, no porque tú quieras. No necesariamente tienes que ir a escribir en una clase, a aprender de cerámica, ¿no? O sea, a veces la vida te enseña cosas que ni siquiera querías aprender, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que realmente es la mente y su función en nuestra existencia, ese es un síntoma del despertar de la conciencia. El saber que no eres tu mente, el saber de que eres una conciencia, y que ahorita estamos en esta tierra siendo un espíritu viviendo una experiencia terrenal y no siendo un ser terrestre buscando por todos lados tener una experiencia espiritual. Porque luego te puedes encontrar a las personas así por la vida, buscando desesperadamente tener una experiencia espiritual cuando ya la misma existencia lo es. Exacto. Siempre y cuando lo veas desde la perspectiva de tu conciencia y no desde la materia, ¿no? ¡A su madre! Un traguito de agua. ¡Qué sabio, esposo! Algo así, ¿no? Algo así. Se me hace que se te metió ahí un ser superior. Y también, obviamente, ese es un entendimiento de tus pensamientos, pero también de tus emociones. O sea, el saber de dónde vienen tus emociones. Es que yo creo que lo que empieza a suceder es que empiezas a dar como un paso para atrás de tu propia existencia y te conviertes en el espectador. Entonces, supongamos que nosotros somos el avatar, pues, ¿no? Que estamos como aquí, nada más parados. Entonces, tú te sales de tu avatar o de tu personaje y puedes observar cómo se comporta ese personaje, qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo interactúa con los demás, ¿no? Entonces, basándote como en esa observación, puedes decir, ay, esto está mal, esto que yo vengo repitiendo no me está haciendo bien. O vas como siendo consciente también de que todas las cosas que tú haces empiezan a afectar también al otro o a tu alrededor. Entonces empiezas a ser un poco más, digamos que ya no eres como tan reactivo, ¿no? Ante las cosas. Primero es así como dar un paso para atrás, tomar aire y decir, ok, de antes hubiera reaccionado tirando un golpe o diciendo algo hiriente y ahora me voy a detener y no lo voy a hacer, pues, ¿no? Y mucho tiene que ver porque entiendes de dónde viene esa emoción. Si alguien te hace enojar y tú tienes la emoción de ira y de querer golpear a esa persona, por ejemplo, el estar en este camino lo que te hace es entender de dónde viene tu sentimiento de ira, porque no viene de lo que te hizo, sino viene de una experiencia previa que te indica que eso que te hicieron amerita una reacción violenta, ¿no? Pero quién sabe dónde lo aprendiste. A lo mejor viste a tu papá alguna vez golpear a alguien, ¿no? O a lo mejor, vete a saber, a lo mejor, no sé, algún mal maestro te enseñó. Por eso es importante como indagar en el pasado, ¿no? Es indagar en el pasado y saber observar tus emociones, de decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? No tiene nada de malo sentir cualquier tipo de emoción, cualquiera, porque todas son inherentes del ser humano. Sí. Pero ¿por qué? ¿De dónde vienen? Y hacer ese entendimiento hace que tu reacción ya sea mucho más controlada y que sea una reacción genuina de tu espíritu y no de tu entendimiento del mundo, ¿no? Decir, si a mí alguien me dice en la calle, me menta la madre, lo que en teoría el mundo dice es que yo se la regrese, ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo que se aprende en la vida, pero ya que te observas y todo es, realmente eso es. Y eso conecta con otro aspecto del despertar de la conciencia, que es la empatía, ¿no? Cuando tú estás en este camino, tú entiendes que todas las personas que están alrededor de ti andan en su propio camino. Sí. Y todas esas batallas internas que tú tienes y que muchas veces son durísimas, hace que entiendas que cada uno las está peleando, ¿no? Entonces, cuando esa persona en la calle te mentó la madre, ¿no? De repente empáticamente entiendes de decir, ¿quién sabe cómo está el día de ese vato o la vida de ese vato? Sí. ¿No? Entonces dices, bueno,
A mí también a veces me han dado ganas de desquitarme con alguien, entonces hay un sentimiento de empatía que te hace no reaccionar de la manera que normalmente reaccionarías si no fueras consciente, ¿no? Sí, a mí me da risa. A mí me da risa porque, o sea, cuando veo que hay una acción violenta o inconsciente de una persona, lejos de enojarme, me da risa porque digo yo, bueno, es que me está reflejando lo que la persona es, entonces le falta mucho. Entonces es como me voy a enojar yo con una persona que no está como, no quiero decir mismo nivel porque eso se escucha muy pretencioso, pero no estamos como en la misma sintonía de las cosas. Pues entonces si esa persona no sabe, ¿para qué voy a gastar mi energía y mi tiempo en enojarme con ella? ¿Sabes? Es como decir... Pues sí, pues es como si está comiendo un bebé y te enojas porque se echó la sopa encima. Sí, y es, ¡ay, tonto! Pues ¿sabes? No sabes que así no es, pues, o sea, no, eso está padre, está muy padre el volverte empático, y la parte no tan padre de ser empático es que luego, híjola, tú y yo nos ha pasado, pues, ¿no? Que luego vemos cualquier cosa en internet o vemos algo en la calle y es como... Bueno, te pasa mucho más a ti, sí, y a mí eso sí. y eso conecta con el tercer aspecto, que es la conexión. O sea, el empezar a caminar este sendero del despertar de la conciencia te lleva a empezar a generar una conexión más poderosa y más directa con las demás personas, con la naturaleza y con el universo en general. Con los animales, ¿no? A mí me impresiona cómo hemos cambiado nuestra manera de tratar a los animales, tú y yo, ¿no? Digo, seguramente mucha gente que anda en este camino le pasa igual, pero es esta onda de ya no poderte hacer tonto, pues, ante las cosas, ¿sabes? Hay veces que igual los humanos luego somos, no quiero decir una mala palabra, pero luego llegamos a ser como muy esta onda de, no, es que nada más lo que a mí me pasa es lo importante y lo que pasa alrededor no importa tanto, pues, ¿no? Y no, realmente todo el tiempo estamos interactuando con un montón de seres vivos que va desde la hormiga, el perro, el gato, el pájaro, los árboles, las flores, ¿no? Y vamos a veces por la vida nomás así de, pues ahí tiro la basura y piso una flor y pateo un gato. Nunca pateen un gato, por favor. Pero hacemos este tipo de cosas, pues, ¿no? Y es, oye, tienes que empezar a entender que estamos viviendo todos en un mismo lugar, que es nuestra casa. O sea, el planeta lo tenemos que empezar a ver como un hogar. Entonces, tenemos que empezar a cuidar nuestro hogar, así como cuidamos el hogar propio, ¿sabes? En donde, pues, te gusta tenerlo limpio, te gusta tenerlo bonito y así, pues con el mundo es igual, ¿no? Y también esta parte de decir, bueno, es que no somos los únicos y no somos los más importantes en el planeta Tierra, ¿no? No, sin duda no lo somos. O sea, tú ves las capacidades que tiene un pulpo, por ejemplo, y o sea, el pulpo es otra cosa que viene de otro planeta. el pulpo se cuece aparte. Se cuece aparte, así, ¿no? Sí, no, además el pulpo no se debería de cocer, pues, pero el pulpo es un ser muy especial. Sí, es un ser muy especial. Y eso pasa, pues, porque como empiezas a ser consciente de tu propia conciencia y luego eso rebota a que eres consciente de que cada cosa tiene su propia conciencia. Exacto. ¿No? A mi generación nos enseñaron que los animales no tienen conciencia, ¿no? Yo ahorita no creo eso. ¿Pero por qué? Pero porque me lo cuestioné. Sí. Y una vez que me lo cuestioné, el cuestionamiento te lleva a que, ok, no nomás te lo cuestiones, pero entonces observa, interactúa, prueba. Y entonces deduce si estás en lo correcto o no estás en lo correcto. O sea, no es nada más cuestionarte, es explorar. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que todo tiene una conciencia, y entonces te das cuenta que las plantas también, y que los árboles también, y que los minerales también. Y los hongos. Y los hongos también. Entonces, es cuando empiezas a sentir no solo una conexión con los animales, sino con el universo entero. Sí. Y entonces, el despertar de la conciencia sí va en contraparte al tema del fortalecimiento del ego. En la medida que más consciente eres de que eres una conciencia, el ego no es que se empieza a desaparecer, pero lo empiezas a entender que es nada más una herramienta más, como lo es la mente,
¿no? Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a separar a tu ego de tu ser, empiezas a darte cuenta que no eres más ni menos importante que nada de lo que está habitando este planeta contigo, ¿no? Ujú. No eres más importante que un mineral, pero ni en 1 millón de años, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, es como darte cuenta, aceptarlo y entonces mimetizarte con todo, ¿no? Y decir, ok, si somos uno solo y si somos parte de todo, comportémonos como tal. Ujú. Y ahí es donde a veces duele, ¿no? Sí. Porque no todos andamos en este rollo. Entonces ves cómo de repente unos jalan para un lado y de repente, así como se habla de la gente que está en el camino del despertar de la conciencia, la contraparte, y por favor, no es peyorativo ni estoy tratando de faltarle respeto a nadie, pero se les identifica como personas dormidas, Ujú. ¿no? Sí. Una persona, por ejemplo, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando ahorita ni nada, Sí, pues nos va a tachar de locos. sí, pero ¿a qué vamos con una persona dormida? En el sentido de que es una persona que vive su vida haciendo lo que le dicen que haga Ujú. y caminando los caminos que ya están trazados, Ujú. ¿ok? Tienen una visión de su vida muy clara, Ujú. ¿no? Yo nazco, estudio, me consigo una pareja, me caso, me reproduzco, genero riqueza y me muero. Ujú. Ese es el camino Que trazado. tampoco está mal, ¿no? O No, no sea, está mal, pero no es el único. no, exacto, es el camino que la sociedad nos ha dicho que debemos de seguir, pero así como tú dices, no es el único, ¿no? Pero el despertar siempre va a ser una cuestión personal y si no decides despertar también está bien, porque quiere Ujú. decir que es parte de tu proceso, ¿sabes? Entonces, yo creo que eventualmente todo mundo vamos a pasar por esa transición. En esta vida o en otra. En esta vida o en otra. Hay gente que lo pasa así, a través de un enteógeno, a través de una pérdida, a través de un nacimiento de un hijo, Ujú. a través de una carencia, a través del proceso de muerte. Hay gente que en el último minuto de su vida va a entender muchas cosas y va a Claro. decir, wow, o sea, Ujú. no debería haber perdido tanto tiempo en tal cosa, pues, ¿no? Y luego te cuestionas esta parte. ¿Realmente se perdió el tiempo o así fue el camino? Pues es que No, pues que así, los caminos de cada quien son así y tienen que pasar ciertas cosas para que entiendas ciertas maneras. Por eso sí, se dice que nadie aprende en cabeza ajena, en ¿no? cabeza ajena, ¿no? Y que Porque, todos los caminos llevan a Roma. exacto, O sea, por todos eso, vamos para allá. existe tanta diversidad para llegar a conocernos de manera consciente, pues, Y esto ¿no? conecta con el siguiente aspecto, con el siguiente aspecto. No. El propósito. Ok. Aquí es importante mencionar una cosa para la gente que nos está escuchando y que está tal vez no muy familiarizada con este tema y estos güeyes en qué secta andan, ¿verdad? El camino del ninguna. despertar de la conciencia no se contrapone con ninguna creencia religiosa que tenga cada persona, o sea, Ujú. no va en contra de. Ujú. Inclusive cuando te lleve el camino del despertar de la conciencia a cuestionar tus propias creencias y tu propia religión, lo Ujú. cual no está mal. Ujú. No está mal porque todo tiene aristas, Ujú. y todo tiene ramas, ¿no? Hay parte de la misma, por ejemplo, la misma religión católica tiene diferentes ramas, unas más duras y más cuadradas, Más ortodoxas. otras Ujú. más flexibles, y cada quien se acomoda donde se sienta más cómodo, ¿no? Ujú. Pero sí es importante mencionarlo porque no quiere decir que si tú ahorita ves este podcast y dices, a ver, estos güeyes y ese libro que mencionó, a ver, le voy a entrar, o esto que mencionó Lucía, etcétera. Ujú. Eso no quiere decir que te vaya a alejar de tus creencias religiosas o que te vaya a hacer que le faltes de alguna manera el respeto a lo que tú conoces, Ujú. o a lo que tú percibes como tu espiritualidad. Ujú. Y te digo, es importante porque muchas veces habrá ciertas personas que no se acercan a estos temas porque piensan que se están saliendo del cuadro, ¿no? Ujú. Y no es así, la verdad es que no es así. No, el camino del despertar de la conciencia no te lleva a que creas a que hay un Dios de ciertas características que se maneja de ciertas formas, ¿no? Realmente no. Realmente nada más más que hacia afuera es un entendimiento hacia adentro, ¿no? Ujú. Y obviamente al voltear hacia adentro de ti, seguramente encontrarás a Dios ahí también, Ujú. pero de una manera mucho más personal, mucho más cercana. Eso no quiere decir que no lo sigas
encontrando en donde solías encontrarlo, ya sea en la iglesia, ya sea meditando, ya sea en cualquier otra práctica religiosa que tú hagas, pues, ¿no? Ujú. Entonces, pero lo que sí te da el camino del despertar de la conciencia es un mayor entendimiento del propósito, de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo en esta tierra y hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Y la verdad es que esa parte descansa, porque la mayoría de las personas traen ese tema de decir, ¿y qué ando haciendo aquí? Ujú. O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? El propósito no puede ser gerente de tal tienda, o el propósito no puede ser ser la pareja de, ¿me explico? O tener tantos millones en el O tener banco. tantos millones en el Ujú. banco. Entonces, ¿cuál es? Y cuando empiezas en este camino, empiezas a identificar que precisamente el propósito de la vida es evolucionar tu conciencia. Ujú. Eso es lo que andamos haciendo aquí. Todo lo demás que hacemos alrededor de eso es en lo que ocupamos nuestro tiempo y en lo que utilizamos para este crecimiento, Ujú. ¿no? Pero la finalidad de todo el ser humano es elevar su conciencia y crecerla, y eventualmente nos graduaremos, ¿no? Quiero Espero. pensar. O a lo Pero, mejor no, o a lo mejor no hay, a lo no hay mejor el juego sentido es de así. nada, pues, Ujú. ¿sabes? O sea, a lo mejor, o sea, yo creo que todo lo que la gente hace en su vida sí tiene un propósito, pero a veces no sabemos cómo va a ser ese propósito, ¿sabes? Y hay como también cosas que suceden en el despertar que causan también como mucha confusión, como cuando estamos en el despertar, justo al principio, lo primero que sucede es este colapso mental, ¿no? Ujú. En donde cuando te empiezas a cuestionar todo, Sí, hay un shock. hay un shock muy grande, y lo menciono porque luego no quiero como disfrazar esto donde dicen, ay, es que el camino espiritual es muy hermoso. No es hermoso. Mm. No es nada, no es, o sea, ya sé que tú difieres conmigo, Ujú. pero a lo mejor tiene que ver porque tu proceso fue diferente al mío, ¿no? En donde mi proceso se dio a través de este choque, en donde mi ego estuvo peleando durante mucho tiempo para aferrarme a la realidad que yo conocía, y en el momento en donde yo me rendí, que literal me acuerdo, o sea, me acuerdo de estar una noche en mi cuarto y empezarle a hablar a Dios. Y no sabes, no ponerme a rezar, sino ponerme a hablar con Dios y decir con mis palabras, o sea, decirle, vato, ayúdame, porque no sé dónde, o sea, no sé cómo continuar, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo es que tengo que llenar mis días ahora, no tengo idea de nada, ¿no? Y en el momento que yo me rendí a eso de decir, ¿sabes qué? Entiendo que me está sucediendo esto, pero ahora necesito salir de esto. Ujú. Ya entendí que hubo esta pérdida, ya entendí que se fueron muchos amigos, ya entendí que estoy en un trabajo que no me gusta, entonces ahora ¿cómo le hago, no? Y yo me acuerdo de esa noche, de después de desahogar como toda esa pesadez que traía, sentir mucha paz, y eso sí fue muy raro para mí, porque pues yo soy de formación católica, y pues yo suelo rezar en las noches, ¿no? Pero ese evento fue como poder sentir realmente una conversación con Dios, y que Dios me haya escuchado. Y ahí también me di cuenta de decir, ok, yo puedo acceder a Dios de la manera en que yo quiera, y en la manera en que me pueda comunicar con Él, sin quitar esta parte religiosa en donde también oro, pero cuando entiendes que Dios es muchísimo más grande de lo que te lo presenta en cualquier tipo de religión, empiezas a entender que sí está ahí, y que sí te escucha, y que Ujú. conoce todo de ti, todo lo bueno y todo lo malo, perdón. Y eso es muy liberador también, ¿sabes? Ujú. Porque te desnudas y dices, esta soy, con lo bueno y con lo malo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer para ser mejor persona, no? Ujú. Si lo quieres hacer, porque también puedes Sí. optar por decir, ay, pues no. O sea, este camino no es algo que a fuerzas alguien tenga que tomar. O sea, No. ni siquiera Ujú. estamos diciendo, todos los que nos escuchan tienen que hacerlo.
No, más bien es para las personas que nos están viendo y que a lo mejor se sienten perdidas en este proceso porque sienten que a lo mejor ya no están resonando con sus amigos o con su familia, o las cosas que antes les emocionaban ahora ya no les emocionan tanto, o se sienten un poco perdidos. Es para esa gente, porque nosotros ya pasamos por eso, ¿no? Pues mira, para esa gente sería muy bueno que para empezar a cerrar este episodio, que rápido, ¿no? ¿Qué? Sí, les hablemos un poquito de cómo es el camino, o sea, qué se siente caminarlo, porque el camino del despertar de la conciencia tiene sus virtudes y también tiene sus desafíos. Hay cosas que están muy chidas y hay cosas que no están tanto, ¿no? Entonces, si quieres, en estos últimos 10 minutos nos las vamos como rebotando. Y una de las cosas, de las virtudes que a mí más me gustan del despertar de la conciencia, es que te abren el panorama y te enseñan que no hay un solo camino para hacer las cosas, ¿no? Porque obviamente nosotros en la construcción educativa que tenemos, pues de chiquitos nos enseñan cómo se hacen las cosas y ese es el que sabemos y ese es el que seguimos, ¿no? Y cuando no te cuestionas eso, pues te mueres con esa, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, seguramente muchas veces funciona, ¿no? Pero cuando estás en este tema de estarte cuestionando todo y entonces empiezas a cuestionarte, a ver, ¿en verdad lo tengo que hacer así? O sea, ¿en verdad tengo que seguir este tipo de pasos para terminar mi vida de tal manera? A ver, tal vez no. ¿Qué más hay? Entonces abres tu espectro de posibilidades y entonces la vida se vuelve mucho más emocionante porque es menos predecible y es menos sosa en el sentido de decir, ok, hagámoslo todos iguales, ¿no? Entonces es donde te vuelves un explorador de la vida y eso está padre. Por donde lo quieras ver, está padre, sobre todo con la creencia fiel de que efectivamente hay otros caminos que funcionan. Ya no nomás es al prueba y error, porque eso da miedo, el decir, yo sé que esto está bien, pero voy a ver si esto... No, pues es que si le entras de esa manera, no, tienes que entrarle con la convicción de que puede funcionar por aquí, puede funcionar por acá y puede funcionar por acá, ¿no? Cuando te quitas ese miedo de investigar o de intentar, es cuando la verdad la vida se vuelve muy, muy, muy divertida, ¿no? Esa es una de las cosas. Si quieres, ahora uno de los pros, que es uno de los contras, que es lo que tú mencionabas, que de repente suele ser muy solitaria, Suele ¿no? ser demasiado solitaria, precisamente por esto que les mencionaba de que cuando te empiezas a cuestionar cosas, no es fácil ir en contra de las creencias que ya tienes. Primero, porque mentalmente tu mente va a dar una batalla, ¿sabes? Y va a decir como de, no, yo me quiero regresar a lo que yo conozco y me quiero regresar a todo esto que yo ya he construido y por el camino que yo ya sé. La mente siempre lo va a tratar de hacer, ¿no? Entonces, si existe una lucha entre yo considero que es una lucha entre el alma y la mente, ¿no? De decir, está bien, mente, ya sé que es este caminito, pero yo quiero explorar este otro, ¿no? Y en ese inter, pues te digo, existe mucha soledad, existe esta onda de tú querer alejarte de ciertas cosas que ya no te están haciendo bien. Hay gente que cambia mucho de hábitos, por ejemplo, de amistades. También empieza a existir como una sensación de interconexión, de estar conectado con todo, y eso pues una parte es muy bonita, pero a la vez también es muy dolorosa. Sí, claro. Porque precisamente te duelen las cosas. Como estás conectado con todo, cualquier tragedia o cualquier injusticia pues te pega un poco más, ¿no? Pero también justo ahí está esta onda de poder decir, ok, estoy viendo este suceso trágico que me duele, pero también tengo que reconocer que la mejor manera de ayudar a este evento trágico que me está doliendo y que es algo que estoy viendo en la tele, por ejemplo, ¿sabes? Y que no puedo hacer algo realmente, como una guerra, ¿sabes? Está bien que te preocupes y está bien que lo veas, pero también tienes que ser muy consciente que tú no puedes resolver la guerra, ¿sabes? Entonces, lo que sí puedes hacer es cambiar ese pensamiento y decir, ok, voy a estar imaginándome o voy a crear yo mi propio microuniverso en donde yo sí tengo paz. Y esa paz empieza a ser de manera expansiva, ¿no?
Por eso también el despertar de la conciencia ha estado muy ligado a este tipo de ser, ay, es cosa de hippies, es una burla y así, ¿no? Porque hay un sistema que sostiene esto para que eso no sea posible. Ujú. Porque en la medida en que yo me vuelvo consciente y tú te vuelves consciente y la otra persona se vuelve consciente, pues te empiezas a quitar como mucha basura que traes alrededor y empiezas a decir, güey, neta, no me voy a pelear con mi vecino porque dejó su carro tantito bloqueándome la cochera o porque cualquier cosa, pues, ¿no? Ujú. Empiezas a ser muchísimo más amable. Y aparte, el sistema también está diseñado para que tú siempre tengas distracciones. Y cuando tú tienes una distracción, pues no te estás cultivando a ti mismo. Ujú. Y estás perdiendo tu tiempo en estar viendo todo lo ajeno que está ahí, de lo cual no vas a poder hacer nada. Ujú. Y también te estás privando de poder hacer las cosas que sí te competen a ti, ¿no? Que es Sí. esto, o sea, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tu alma, cuidar tu entorno. Y es así, o sea, poco a poco. Por eso cuando hay gente que se burla de esto cuando dicen, es que el cambio empieza en uno mismo, ¿no? Y dicen, ay, sí, ¿cómo? O sea que si ya barrí mi banqueta, ya se va a acabar la corrupción. Y es, no, güey. O sea, obviamente no es así. Pero en la medida en que todo mundo seamos conscientes, nos empezamos a conducir de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, si un político o un comunicador está en el camino de la conciencia, eventualmente va a empezar a hacer acciones que lo hagan ser congruentes con uno mismo, ¿no? Y entonces a lo mejor voy a decir, ya sé que la práctica de estar en gobierno o ser político, la tendencia es que me puedo robar dinero, ¿no? Porque ese es como un concepto que todo el mundo tenemos de que el político se roba dinero, ¿no? O que el comunicador tiende a decir mentiras por lo que sea, ¿no? Entonces, en la medida que las personas se hacen conscientes en ese ejemplo, pues el comunicador empezará a ser más honesto con su audiencia, ¿no? Sí. Y el político empezará a ser más consciente y honesto con la gente que tiene que gobernar, ¿no? Así es. Y casi estamos terminando, pero sí quisiera como terminar de cerrar el tema con esto de las virtudes y los desafíos, porque es como una advertencia a la gente que le va a entrar a este rollo. Tiene cosas chidas, tiene cosas no tan chidas. Y una de las cosas no tan chidas es que confrontas tus propias creencias y tienes que desprogramarte. Y eso a veces duele y eso a veces te aleja de ciertas personas que inclusive quieres mucho, ¿no? Entonces, pero es así en el sentido de decir, bueno, esas personas no están en el proceso que estoy yo, estarán, a lo mejor más adelante me entienden, a lo mejor no, pero uno no puede ir tomando decisiones en su vida con respecto a qué van a pensar o qué van a sentir las demás personas. Sí, y que aquí en este punto que estás tocando quisiera también mencionar lo del ego espiritual, porque luego también precisamente en este camino se da mucho, ¿no? El decir, es que yo ya estoy elevado en conciencia, entonces yo ya sé cómo se hacen las cosas, yo ya sé que tenemos una conexión con todos los seres vivos y yo, ¿no? Entonces Sí. empiezas a ver como hacia abajo a la gente que no está despierta, ¿no? O que tú consideras que no está despierta. Es Y una no tentación sabes, ahí. o sea, y no sabes, ¿no? Porque a lo mejor esa persona nada más contigo no quiere interactuar de esa manera Sí, claro. y en su vida tiene una vida maravillosa, no lo Ajá. puedes saber, ¿no? Entonces, sí es importante no caer en eso, en el ego espiritual, porque aparte te dice que entonces no has aprendido nada. Y eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque inclusive así podríamos terminar. Con este auge que hay ahora del despertar de la conciencia, también hay muchas personas, les quiero llamar confundidas, no malintencionadas, que están en esta onda del namaste y que son hermanitos de la luz y yo te guío y yo te digo cómo hacer feliz y yo te activo los chakras y cómprame este curso, y cómprame este carísimo. curso y todo. Entonces, de entrada les digo, en el camino del despertar de la conciencia no hay gurús, ni hay el maestro al que tienes que seguir y hacer todo lo que te diga, no, porque se contrapone con la esencia del despertar de la conciencia, que es cuestionarlo todo. Entonces, si tú vas a seguir un gurú y vas a hacer lo que te diga el gurú, pues en realidad no estás cuestionando nada más te cambiaste de un patrón de obediencia a otro, ¿no? Exacto. En donde te hablan que el hermanito de la luz y todo esto. No estoy hablando mal de estas personas porque lo hacen muchas veces desde su propia inconsciencia, pero tienes que saber que una vez que tú empiezas a
a hacer lo que alguien te dice y a creer lo que alguien te dice que creas y actuar de la manera que alguien te dice que actúas, realmente te estás alejando de tu propio camino y estás empezando a caminar el de alguien más. Está muy chido leer a grandes pensadores, hay muchísimos, pero cuando lees a los meros buenos, inclusive ya me estoy yendo a niveles de Jesucristo, ellos mismos te dicen que escúchate, que aquí están las respuestas, ¿me entiendes? En el corazón está el conocimiento. Entonces, tengan mucho cuidado, porque cuando una persona está pasando por una situación difícil y está vulnerable, está dolida y está buscando una balsita de cual agarrarse, pues obviamente va a buscar agarrarse de lo que sea, y muchas veces esa balsita no te va a sacar del problema, pues, ¿no? Al contrario, muchas veces hasta te hunden más. Entonces, sí hay que tener cuidado con estas nuevas corrientes. No estoy diciendo que no sea bueno inscribirte en una clase o escuchar a una persona. Sí, claro, escucha y aprende de todo lo que creas, pero siempre siguiendo lo que te dicta tu conciencia, lo que resuene contigo. Hay que aprender a escucharnos. Cuando las cosas no son para uno, se siente aquí. Entonces, no necesariamente quiere decir que sea malo, o que ese maestro o ese gurú es una mala enseñanza, ¿no? Nada más no resuena contigo, resonarás con otras, ¿no? Pero eso es... Te distrajiste, ¿verdad? Es que me dijeron, ¿cuánto nos falta, señora productora? Ya acabamos, está muy bien. Bueno, yo creo que luego le seguimos con este tema. La verdad es un tema muy interesante. Sí. Si hay algo, si alguien quisiera empezar este camino, ¿qué sugerencia le darías de cómo empezar? Búsquense un buen libro. Sí. La lectura, la verdad es que es un gran comienzo. Búsquense un buen libro, un buen pensador, y de ahí empiecen a jalar el hilo. Y sí, yo les recomendaría que comiencen a cuestionarse cualquier cosa que les esté pasando, ¿sabes? O sea, empezando por qué soy como soy. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchas agradeciendo gracias. Su atención, y nos vemos próximamente en un episodio más de Guachapori con Lucía y Chuy. Bye.